Bien, amigas y amigos, continuando con su programa en 3 puntos, aquí con el doctor José Eliseo Almanza, tratando estos temas jurídicos de manera siempre firme y responsable, como lo caracteriza. Y hay un tema que naturalmente creó mucho aspaviento y todavía está en discusión y en veremos. Hay muchos que dicen que no se va a repetir más, hay otros que dicen que puede ir a vista pública. Bueno, el hecho es que este tema, donde se trató tanto lo que fue contra los indocumentados, las tratas de blanca y la explotación que se dan en estos temas de trasiegos de personas, pues se quiso hacer una ley especial para proteger a esas tratas, mantenerlo, darle casas de asilo, de albergue, buscarle empleo, darle alimentación. Y había una ley, la ley del artículo 34, que también decía que el dominicano tiene que hacer un aporte de su salario para darle la sostenibilidad a este hecho. Mucha gente dice que eso es imposición y no fue una ley o no fue un proyecto de ley creado por el propio gobierno, sino que fue impuesto. Bueno, el hecho es que esa presión que se hizo con discurso del propio doctor Leonel Fernández, que dice y asumió que eso fue el discurso que él dio para que se retirara eso del Congreso. Bueno, pues hay muchos protagonistas que se están asumiendo esto que ha sucedido. El hecho es que tenemos aquí al doctor Eliseo Almanza para que nos dé a conocer, porque nosotros estuvimos tratando el tema mucho antes de lo que ha ocurrido, precisamente hablando del retiro que había que hacerlo del Congreso para evitar situaciones mayores. Nos gustaría que nos diera una explicación jurídica de lo que fue este evento y su retiro, qué consecuencia tiene. Bueno, esto tiene varias aristas. Lo primero es que hay que hacer un poco de historia contemporánea, de qué es lo que está pasando, por qué esta ley, de dónde sale esto. Y es muy sencillo. La República Dominicana, en el año 2000, en noviembre del año 2000, se suscribe en las Naciones Unidas lo que son los protocolos de Palermo, Convención de Palermo, contra el crimen organizado. Esa convención tiene tres, está la convención en sí y tiene tres anexos. Un anexo donde los países se comprometen a combatir, se adoptan una serie de protocolos contra el tráfico y trata de personas, especialmente mujeres y niños. Hay otra convención, otro protocolo, que es el tráfico de migrantes ilegales por aire, mar y tierra. Y hay un tercer protocolo que trata sobre el tráfico y la fabricación y el comercio ilegal de armas de fuego. Esos tres protocolos, el primero, que es el MADRE, se firma en el año 2000. Los otros se van firmando en los años sucesivos. Primero se termina de firmar en el año 2002. Se da una ventana de 2 años, el 15 de noviembre del 2000 a 15 de noviembre de 2002. La República Dominicana suscribió todos los convenios e inició el proceso de ratificación de esos convenios a partir del año 2006, donde se ratifican sucesivamente. 2006, el primero, y los otros en el año 2008. Se ratifican sin reservas. ¿Qué sucede? Todas estas infracciones estaban sancionadas en República Dominicana de una manera u otra, con leyes especiales en algunos casos. Ahora, suscribir estos convenios nos obliga como país a adaptar, por un principio de jerarquía normativa, a adaptar el contenido de la legislación interna a esos convenios. Cosa que se intentó hacer en el año 2003 con la ley 13603 de tráfico y trata de personas. Y luego, más adelante, la ley 631-16, me parece que es la que regula el comercio y todo lo relativo a las armas y a las municiones en República Dominicana. Si usted lee el preámbulo de ambas leyes, se da cuenta de que en el último párrafo del preámbulo, todas hacen referencia normativa a esos convenios. Entonces, en el caso que nos ocupa ahora, que es la ley 13603, de tráfico y trata de personas, luego de eso vino la Constitución de 2010, sí, que también implica cambios, sobre todo en lo que son el contenido esencial del debido proceso, derechos fundamentales y más.
Entonces esas leyes deben ser adaptadas, mandatos que tiene el Estado para proteger grupos vulnerables, como son los niños, como son, ¿entiendes? O sea, hay que cumplir esos mandatos y adaptar esa legislación a esas, a las disposiciones de esas convenciones que ya forman parte del derecho interno de la República Dominicana, porque han sido debidamente ratificadas por el Congreso de la República Dominicana. Entonces, teníamos esa obligación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el ingrediente nuevo que hay aquí? Que al parecer hay un compromiso de estas autoridades para impulsar esa legislación. ¿Y por qué lo digo? Porque los mismos convenios tienen dos, y me refiero al de tráfico y trata de personas y el de migrantes ilegales, y también el de las armas, porque se parecen mucho en eso. Tienen dos mecanismos. Hay un mecanismo de enmienda, o sea, un Estado que se sienta afectado por las disposiciones del convenio puede proponer enmiendas para tratar de resolver el tema. La República Dominicana no ha propuesto ninguna enmienda. No hay ninguna. No hay ninguna enmienda. También puede denunciar el convenio. Denunciarlo es preparar un protocolo de salida. La República Dominicana tampoco lo ha hecho. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que queda? Bueno, cumplirlo. Hay una voluntad de que esos convenios se cumplan. ¿Y por qué? Bueno, es muy sencillo. Nosotros somos un país productor de migrantes. Nosotros tenemos una diáspora enorme y mandamos miles de dominicanos. Y otros que vienen y se suman. Exacto, pero vamos a verlo desde el punto de vista de producción de migrantes. Nosotros nos veríamos dejaríamos de protegida una población importantísima de dominicanos si nos salimos de esos convenios. ¿Por qué? Porque quedarían sin el beneficio de lo que se establece allí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros también tenemos una realidad muy particular. Tenemos Haití de vecino. Tenemos una migración descontrolada. Tenemos una frontera sin cuidar. Entonces, hay un lobbying muy fuerte porque en esos convenios y en la legislación hay una serie de preceptos, por ejemplo, de obligación, como decíamos conversando, de otorgarle una serie de facilidades a las personas que sean víctimas de trata y víctimas de tráfico ilegal, de migración ilegal. Entonces, nosotros como nación, en un país con falta de recursos, con una deuda social enorme, acumulada, eso me cuesta arriba cumplirlo. Por eso se establece una serie de contribuciones económicas que pueden ser manejadas por entidades de la sociedad civil o por instituciones privadas que presten esos servicios. Y de ahí es que ustedes ven el apoyo de muchos grupos a esa legislación. Pero eso no entra en contradicción, aunque vayamos después, contestemos esto después de la pausa. Eso no entra en contradicción a las exposiciones que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, muy estoicamente. Se ha presentado en organismos internacionales diciendo la situación haitiana y sobre todo someter un preproyecto de ley de esta naturaleza al Congreso no contradice la misma posición del presidente. Te contesto cuando volvamos. Vamos a la pausa y regresamos.